Y ya para terminar, porque tenemos la ausencia de la doctora Brenda Bertado, les manda saludos y sus enormes disculpas, pero no va a poder acompañarnos el día de hoy. Decimos avanzar para al final, si tenemos tiempo, abrir el micrófono para algún comentario o duda que ustedes tengan. Vamos a hablar justamente de esto, qué hemos aprendido en los últimos años, y para eso esta tarea de resumen titánica se la encargamos pues a quién mejor que al doctor Luis Enrique Molina, que se ha dedicado a tratar a pacientes con esclerosis múltiple desde hace, no quiero decir cuántos, 20 años, 20, se ve más joven, ¿no? Se ve más joven, pero desde hace 20 años, y que sin duda es uno de los centros de mayor concentración de pacientes. Entonces, muchas gracias, doctor, por haber aceptado venir hasta acá con nosotros el día de hoy. Buenos días. Primero quiero agradecer a la doctora Verónica Rivas por invitarnos a esta charla del Día Conmemorativo de la Esclerosis Múltiple, a mis colegas, la doctora Corona, el doctor Flores, y sobre todo a todos los pacientes. Hay muchos que conozco del grupo de apoyo de pacientes del Centro Médico La Raza. Me da mucho gusto que estén por aquí. Y realmente lo que yo vengo a contar un poco es qué ha sucedido con la esclerosis múltiple a lo largo de los años. Han sido más de 20 años. Recuerdo que el doctor Juárez, que era mi jefe de servicio hace mucho tiempo, compañero de la doctora Corona, nos hablaba de que en el tiempo de él trataban la esclerosis múltiple con bolos de metilprednisolona o algún tipo de inmunosupresor como la azatioprina o la ciclofosfamida. Y entonces he querido recabar un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, de lo que hemos visto en los cambios en cuanto al diagnóstico, a la inmunología, a la epidemiología, a las terapias que se han ido cambiando a lo largo de los años. Y una cosa que es importante, que yo siempre les digo a mis pacientes, no solamente es llevar la terapia modificadora, sino también hay un compromiso del paciente de modificar sus estilos de vida. Escuchamos claramente cómo la cuestión cognitiva se modifica mucho con la actividad física y por lo tanto uno de los motivos más importantes para que el paciente sea comprometido es también modificar cómo está él desde el punto de vista de factores que pueden agravar la enfermedad. Y este cambio del concepto de la esclerosis múltiple se ha venido dando desde el año 2024, donde antes se consideraba que la esclerosis múltiple tenía como ciertos fenotipos, donde tú empezabas con un evento clínico aislado, una neuritis óptica, una mielitis, pero que evolucionabas a una recurrencia y entonces ya la denominábamos como una esclerosis múltiple remitente recurrente, y aquellos pacientes que después de 10 años comenzaban a tener degeneración se convertían en pacientes que tenían unas formas progresivas. Y había un grupo muy pequeño que empezaban mal desde el inicio, que se conocían como los progresivos, ¿no? Sin embargo, ahora lo que se pretende es hacer como un diagnóstico más clínico, es decir, entender que es un continuo de enfermedad, que no solamente la inflamación ocurre en todas las etapas de la enfermedad, sino también que la progresión puede empezar desde muy temprano de la enfermedad. Y en ese aspecto, pues hay un espectro de enfermedad donde ahora sabemos que hay un riesgo. Me decían muchos pacientes que tienen esclerosis múltiple, sobre todo las mujeres, si sus hijos van a tener la enfermedad. Y entonces, obviamente, la cuestión aquí es que pues, la cuestión genética no es tan importante desde el punto de vista de riesgo para desarrollar la enfermedad. Existe, pero hay otros factores que pueden impulsar esa parte. Y entonces, cuando tenemos una fase preclínica de la enfermedad, hay muchos pacientes que incluso cuando los comenzamos a escuchar y nos dicen, pues mi primer evento fue una pérdida visual, pero antes yo ya me cansaba muchísimo, yo ya no podía caminar muy rápido, de repente tenía pérdidas urinarias en forma frecuente o frecuentemente visitaba a algunos médicos porque tenía cambios en el estado de ánimo o cambios incluso desde el punto de vista de comportamiento. Incluso los padres decían, sí, es que la chica se ponía media enojada, muy irritable, y estos cambios ahora se pretenden como que fueran una fase prodrómica de la enfermedad. Y ahora viene otra parte que también es muy interesante. Ya los estudios de imagen nos permiten evaluar a muchos pacientes que incluso no tienen síntomas de la enfermedad. De repente alguien que tiene un traumatismo craneal, un vértigo, simplemente porque quiero saber si tengo algo en el cerebro, me hago una resonancia y resulta que tengo lesiones desmielinizantes. Y entonces a eso se conoce como el síndrome radiológico aislado, es decir, la evidencia de que ya hay algo de inflamación en el cerebro,
pero que yo tengo que hacer ciertos estudios para determinar si ese paciente va o no a evolucionar a una esclerosis múltiple. Y entonces ahora hablamos de esto que llamamos diagnóstico biológico. Es decir, ya no tengo que esperar que venga un síntoma clínico, o realmente ya puedo diagnosticar desde el punto de vista de imagen una enfermedad, pero tengo que apoyarme con otros recursos para determinar si realmente hay inflamación dentro del cerebro. Y entonces, ahora lo que vemos es que en algunos países, sobre todo Reino Unido, ya están tratando el síndrome radiológico aislado con terapias modificadoras, porque eso han visto ellos que retrasan el convertir este primer evento de imagen hasta que se dé el primer evento clínico, hasta 10 años retrasamos que no te dé la enfermedad. Entonces, realmente estamos ya en una etapa que llamamos de diagnóstico temprano o precoz de la enfermedad, porque esto es muy importante porque, como escuchamos, hay muchos ya criterios para definir qué es esclerosis múltiple. Los más importantes son los de McDonald, que se reunieron desde el 2001, 2005, 2010, 2017, y los últimos en el 2024, donde se permite ver que el paciente puede tener algo que llamamos no esperar el segundo evento clínico. Aquí les traigo una imagen de lo que hacemos nosotros en el registro, un primer evento clínico, y en ese tiempo había que esperar, estamos hablando hace 20 años, que el paciente tuviera un nuevo evento y entonces le decíamos, ya hay evidencia objetiva y hay evidencia clínica de que el paciente ya tenga la esclerosis múltiple. Y que esto afecte varias partes del cerebro era importantísimo para definir. Pero esto ahora en el 2024 ha cambiado porque ya los nuevos criterios de McDonald nos permiten establecer, ustedes veían en la primera imagen, poníamos ahí al doctor Montalbán, que se reunió en Barcelona hace 2 años, donde un grupo de neurólogos establecieron estos nuevos criterios a fin de determinar que se requiere realmente que los síntomas confirmen a través de pruebas paraclínicas la esclerosis múltiple. Y para esto, pues ahora tenemos nuevas herramientas que nos permiten definir si realmente hay o no la enfermedad. Nos apoyamos desde el punto de vista si hay una neuritis óptica, con la resonancia del nervio óptico, con las pruebas que llamamos de tomografía de coherencia óptica, los potenciales evocados visuales. En el líquido cefalorraquídeo tenemos nuestra medición de bandas oligoclonales, pero ahora también se miden las bandas kappa. En la resonancia, pues ahora hay otros criterios de imagen que nos permiten diferenciar ciertas lesiones de hiperintensidad en el FRER, en el T2, que pueden simular la esclerosis múltiple porque hay enfermedades como la migraña, como las enfermedades vasculares cerebrales, pero ahora hay ciertos signos en la imagen que nos permiten definir si realmente es o no la esclerosis múltiple. Y no se diga también, por ejemplo, una neuritis óptica también puede ser el inicio de otra enfermedad autoinmune como el MOGA o como la neuromielitis óptica. Y entonces, como este es el síntoma más frecuente de la esclerosis múltiple, la mayoría de los pacientes refieren que comienzan a tener una visión borrosa, un dolor ocular, se ve en el fondo de ojo la inflamación del nervio óptico y en los potenciales vemos un retardo en la conducción de la vía que tiene que ver con la afección visual y en la resonancia vemos unas lesiones cortas que nos permiten ya hacer el diagnóstico. Y entonces ahora este nervio óptico se ha convertido en la quinta topografía para definir si hay o no esclerosis múltiple. Antes necesitábamos 2 de 4 criterios, ahora con 2 de estos 5 que se mencionan, una lesión infratentorial, una yustacortical o una periventricular, una lesión en médula espinal. Si tú reúnes 2 de esos criterios, pues tú puedes estar pensando que ya tienes la esclerosis múltiple. Y esto es importante porque mientras más pronto podamos definir que ya llevamos la enfermedad y podemos acceder a una terapia, realmente vamos a ir modificando la evolución natural de la enfermedad. Escuchaba aquí que hay muchos pacientes que tienen más de 10, 20 años con la enfermedad. Realmente esto es muy interesante porque ha cambiado también el paradigma de a todos tratar y el objetivo es ese, tratar lo más pronto posible. Pero aún en nuestros sistemas de salud hay muchos pacientes que pierden seguridad social, que de pronto terminan en institutos de salud y en la evolución natural cuando ya cambian o pueden acceder a otro tipo de hospitales, llegan a esta fase progresiva que
que a veces no pudimos evitar que ocurra. Y lo veo frecuentemente en mi hospital. Muchos pacientes perdieron seguridad social 2, 3, 5 años y de repente estaban normales y ahora ya vienen con un apoyo de bastón porque esa pérdida de la utilidad del servicio médico, pues obviamente dejó de llevar un tratamiento médico. Y entonces hablaba de este tipo de signos, que hablamos sobre todo que es el signo de la vena central, donde hay un vaso sanguíneo, hay células linfocitiarias, inflamatorias, macrófagos, microglia, que va a producir un artefacto dentro de la resonancia que permite ver esa luz, y a ese signo se conoce como el signo de la vena central. También vemos estas lesiones paramagnéticas o en anillo, donde ahí vemos que hay acumulación de hierro, que ahí existen unas células de defensa de nuestro cerebro que se llaman la microglia, junto con los macrógrafos, permiten ver que estas lesiones se van expandiendo lentamente y va acumulándose mucho más hierro. Y entonces, estos también son signos ahora que nos permiten definir y diferenciar con otras enfermedades que no tienen este tipo de alteración. Y esto habla de un biomarcador también de afección crónica, cuando vemos que estas lesiones de expansión van aumentando de tamaño y lo correlacionamos con la parte clínica, que vamos viendo un empeoramiento clínico, definimos que puede ser como un marcador para ver si el paciente va a evolucionar o no a la enfermedad. Y esto es lo que habíamos aprendido todos los neurólogos. La mayoría de nosotros decíamos, pues hay 3 fenotipos: remitente recurrente, secundaria progresiva y primaria progresiva. En las charlas que dábamos todos los viernes últimos de cada mes, ya los pacientes de la raza sabían cuál era su fenotipo. Yo les decía, a ver, ¿quién tiene remitente recurrente? Y la mayoría alzaba la mano, ¿no? Porque era el 80 o 90% de los pacientes que tenían la enfermedad. Y este es el registro que llevamos dentro del hospital. Es un registro que se ha dado a lo largo de muchos años. Si ustedes ven, ahí registramos los puntos rojos, son las recaídas que tienen los pacientes. Y en esta tabla que va del 0 al 10, vemos cómo el paciente va en su escala de discapacidad, ¿no? Esta es una paciente que la veo aquí en esta sesión. Ella tuvo un empeoramiento muy grave, un síndrome pancerebeloso que la llevó a una silla de ruedas, alcanzó casi una escala de 7, y ahí se tuvo que modificar su tratamiento inicial, que era el acetato de Gratiramel, por una nueva terapia oral, que era la primera que llegaba a México, y que realmente fuimos como, gracias a Novartis, el apoyo que tuvimos para 25 pacientes, pudimos darle como un programa compasivo a esos pacientes, y vimos un resultado muy favorable, que esa paciente desde el 2014 al 2026, su escala de discapacidad de 7 ahora se encuentra en una escala de 1.5, que significa que son síntomas mínimos de la enfermedad. Esto es importante porque estas terapias realmente modificaron la evolución de la enfermedad a lo largo de los años. Y todos esos puntos azules pues son todas las resonancias que se hacen los pacientes cuando se puede en el servicio de neurología, porque también ustedes saben que a veces no hay abasto del resonador, como hemos escuchado. Tenemos una deficiencia de resonadores. Yo espero que ahora este año, que nos llegan 2 resonadores de 3 teslas, podamos suplir y poder hacer muchos estudios desde el punto de vista de imagen para ayudar también a los pacientes a tener esa vigilancia, porque no solamente es dar una terapia, sino también vigilar los efectos que pueden tener las terapias dentro del cerebro. Y obviamente estos pacientes pues también se reportan a enfermedades concomitantes. Por ejemplo, a esta chica le dio COVID, que estaba asustada porque no podía deglutir durante varios días. Después del COVID hizo un efecto inflamatorio de repente a nivel del tallo cerebral y mejoró muchísimo con la aplicación. Pero ¿qué sucede con los pacientes cuando no diagnosticamos? Ustedes saben que en México se puede tardar entre 3, 4 y hasta 8 años para diagnosticar a un paciente con esclerosis múltiple. Les traigo el ejemplo de esta paciente que empezó en el año 94. Yo todavía, pues, ya estaba chiquito, estaba en la secundaria. Entonces, obviamente esta paciente en el registro pues tuvo varios eventos, estaba en esa fase de remitente y de repente llegó a nuestro hospital en el año 2010, pero ya estaba en una escala donde ya había un empeoramiento de la enfermedad, donde ya tenía una secuela neurológica y de repente a partir del 2018 la paciente ya no recuperó. Entonces estamos hablando que esta forma remitente recurrente se convirtió a una forma secundaria progresiva. Esta es una manera muy gráfica y de explicarles bien a los pacientes cómo evolucionan desde el punto de vista natural. Y este otro paciente es un paciente que debutó con una forma medular, es un paciente que
Y a mí me gusta mucho presentarlo porque es el primer paciente que metimos a terapia de trasplante de células madre hematopoyéticas, cuando todavía en México no sabíamos que ese tipo de terapias podían funcionar en los pacientes con esclerosis múltiple. En el año 2000, el paciente ya lleva hoy 26 años con la enfermedad. Su escala inicial pues, fue casi de 6 y se ha mantenido en 6.5, es decir, camina apoyado de una andadera, pero no ha tenido ninguna recaída. Tampoco ha tenido una mejoría de su escala de discapacidad, es decir, se cataloga como una primaria progresiva porque el paciente desde que empezó mal y ahí estuvo y no ha mejorado, pero se ha mantenido estable probablemente porque usamos una terapia de muy alta eficacia y logramos que el paciente en 26 años no progrese, no tenga recaídas y hasta el momento no ha tenido ninguna lesión nueva en la resonancia. Lo único que encontramos es que hay atrofia, que es parte del proceso involutivo que tenemos todos los humanos, pero esto es muy interesante porque cada vez, ahora en este año ya llevamos 30 en nuestra serie y esto es muy bueno y cada vez que las autoridades me dan más presupuesto, pues vamos a meter a más pacientes que deseen, sobre todo jóvenes. A mí lo que me interesa es realmente demostrar que el trasplante es una terapia que ayuda a que el paciente pueda estar libre incluso de tratamientos modificadores a largo plazo, porque lo hemos visto, porque tenemos pacientes en formas remitentes recurrentes que logran tener una situación, incluso desde el punto de vista de metaanálisis, los trasplantes de células madre permiten en el mundo estar a la vanguardia de los tratamientos modificadores de la enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos estos síntomas prodrómicos y el paciente tiene esta enfermedad subclínica y luego tiene su primer evento, y entonces si no frenamos, vamos a llevar al paciente a un grado de discapacidad. Y esto es muy interesante porque lo más importante que yo siempre le repito a cualquier paciente que me da o que lo veo en consulta es, por favor, no dejen de tomar su tratamiento médico, no dejen de inyectarse, no dejen de ponerse su infusión, es decir, hay medicamentos que son muy importantes desde el punto de vista de adherencia porque lo que nos hemos dado cuenta que lo más difícil de manejar en el paciente de esclerosis múltiple es que muchos abandonan los tratamientos porque se sienten bien, porque nos dicen es que ya no he tenido recaídas 3, 5 años, ahorita escuchaba 13 años sin recaídas y está con una terapia de primera línea porque lastimosamente yo a veces recuerdo a todos mis pacientes y entonces digo, realmente las terapias de alta eficacia en todos los pacientes van a tener estas respuestas, sí. Pero también hay pacientes que son muy respondedores a terapias de primera línea y eso lo hemos visto y tenemos un grupo de pacientes que tienen 20 años con acetato. Tengo incluso una paciente que empezó en el protocolo cuando era el copolímero 1 y hasta el momento actual la paciente se ha mantenido estable. Entonces, ahí habría que ver realmente estos factores de buena respuesta también para las terapias modificadoras. Y también escuchaba de la CNTU. Realmente llega un momento en que hay que medir también si realmente la terapia ya con el tiempo, pues con nuestra inmunosenescencia, también el sistema inmunológico va envejeciendo y probablemente en algunos pacientes vamos a tener que ir desescalando algunas terapias, ¿no? Y es muy importante en este momento entender dos conceptos. El primero es el ROW, que es el empeoramiento de la discapacidad asociada a una recaída. Todos los que tenemos una recaída nos asustamos porque decimos, parece que ya ahora sí no me voy a recuperar. ¿Sí? De repente dejamos de ver de un ojo, de repente dejamos de caminar, y entonces este empeoramiento asociado a la recaída se mide, y entonces si no se recupera después de 6 meses, queda con algún tipo de secuela. Pero hay unos pacientes que vamos midiendo y que nos van diciendo, doctor, realmente no tengo recaída, pero ahora tengo como cierta dificultad de procesamiento para hacer algunas actividades cotidianas desde el punto de vista cognitivo. O de repente antes caminaba 10 cuadras, pero ahora ya solamente camino 5. Entonces, a este fenómeno que lo estamos conociendo como una progresión no asociada a la recaída, también ahora estamos midiendo porque incluso en las terapias de alta eficacia puede ocurrir que algunos pacientes sigan teniendo esta progresión asociada a ninguna recaída. Y esto es muy importante porque ahí viene el actuar del neurólogo, que es el que va a determinar si realmente, a través de varios parámetros que ahora llamamos biomarcadores,
podemos medir si realmente la terapia está funcionando o no. Ahora, en algunos pacientes hemos tenido la oportunidad de medir neurofilamentos, que son lo que se destruye en el cerebro. Cuando la terapia permite que el neurofilamento ya no suba, significa que estamos teniendo una buena respuesta. Es decir, ya no solamente es la resonancia, sino también vamos a apoyarnos de otros tipos de biomarcadores para definir que esto que conocíamos antes como el CIS, que era el primer evento, cuando no estaba activo, muchos pacientes se quedaban en terapias que ya manejábamos como la esclerosis múltiple, pero que no tenían todavía esclerosis múltiple, y que algunos pacientes me decían, pero es que ¿tengo o no tengo? Pues tuve una neuritis óptica y tiene 2 lesiones desmineralizantes, pero la voy a tratar porque yo creo que usted sí va a hacer esclerosis múltiple en unos años. Y retrasábamos 10, 15 años, y esto era muy importante porque lográbamos frenar esta evolución natural de la enfermedad. Y esto también, ya escuchábamos, cerca de 3 millones de personas en el mundo tienen la enfermedad. En México, yo creo que hay mucho más, desde mi punto de vista. Normalmente en mi hospital vemos entre 4 a 8 por mes nuevos pacientes. ¿Hay un subregistro? Sí. En 2.400 pacientes que llevamos nosotros de registro, realmente no aparecemos como tal desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista que yo digo, a ver, si tenemos tantos pacientes en toda la zona norte de la Ciudad de México, que estamos hablando de cerca de 12 millones de habitantes, entonces para mí creo que esto del concepto de tener solamente 19, 18 pacientes por cada 100.000 habitantes, todavía nos faltaría hacer muchos estudios más epidemiológicos, demográficos, y determinar que la enfermedad cada vez está más con nosotros. Y esto es muy importante porque obviamente las políticas de salud tienen que ir encaminadas a frenar, así como ocurre en el mundo, que escuchamos que cada vez hay más terapias para tratar la enfermedad, pues el objetivo es esto, ¿no? Nuestra prevalencia por edad en el año 2021 era esto, que la mayoría de los pacientes estaban entre los 20 y los 40 años de edad. Sin embargo, en nuestro centro médico, si ustedes ven la gráfica, la mayoría de los pacientes empiezan la enfermedad a los 20 años. A los 20 años estás entrando a la universidad, pero hay un grupo de pacientes que empieza antes de los 18 años. La primera gráfica o barra que ustedes ven, estamos hablando que esto nos dice que en toda nuestra zona norte, en estos 2.400 pacientes, nuestro grupo de edad de inicio de la enfermedad va desde los 20 hasta los 40 años. Ahí empiezan los pacientes. Y si vamos ya a la prevalencia que ocurre, como ocurre en muchos países que se mide esta parte, si ustedes se fijan, la mayoría de los pacientes en este momento tienen entre 45 a 55 años de edad. Y la edad actual de nuestros pacientes es parecida. Entre los 40 y los 49 años, los pacientes viven ya con esclerosis múltiple, y ese grupo, que es hasta los 60 años, son los que más tenemos. Es decir, tenemos un paciente que inició muy tempranamente, pero que lo estamos vigilando durante muchísimos años, ¿no? Y entonces tenemos que evitar no solamente el daño focal, sino también el daño difuso de la enfermedad. Ustedes ven que me dicen tengo lesiones nuevas. A algunos pacientes les decimos que no tienen lesiones nuevas, pero hay otros componentes en el cerebro que ahora aprendimos que no solamente es medir las lesiones de sustancia blanca, ahora tenemos que medir el nervio óptico, tenemos que medir las lesiones de expansión lenta, tenemos que medir las lesiones con reborde en anillo que tienen acumulación de hierro, que nos permiten hablar un poco más de la neurodegeneración que está ocurriendo en el cerebro. Y si entendemos esto, tenemos básicamente 4 cosas que hacen que los pacientes vayan a tener como un mal pronóstico y que debamos modificarlo. La primera es que si tienes muchísimas recaídas en tu primer año o en tu segundo año y que esas recaídas te llevó a una discapacidad muy severa, tienes que tratarte mucho más temprano. La segunda, que el PIRA, esta progresión no asociada a la recaída, ocurre en más del 50% de los pacientes que inician con la enfermedad. La discapacidad previa, es decir, aquel paciente que le dejó el brote una discapacidad y tiene una edad mayor, tiene un mal pronóstico, y cualquier tipo de terapia va a retardar la acumulación de la discapacidad.
y no se diga las terapias de alta eficacia. Y por eso, ustedes han visto en esta línea de tiempo, la mayoría de los pacientes que han tenido más de 20 años, muchos han ido cambiando de terapias. Algunos pacientes, a veces me ha tocado ver pacientes que estaban con nosotros con fingolimod, pero ahora tienen trabajo en el ISSSTE y en el ISSSTE les dieron teriflunomida. Les cambiaron el tratamiento, pero bueno, tienen una terapia. O me ocurre que pacientes que vienen de otras instituciones y de repente tienen serologías muy altas de JC, tenemos que hacer switcheos o modificaciones de tratamiento. Y así nos hemos ido viendo cómo la medicina ha ido cambiando y ha permitido que cada vez los pacientes tengan más terapias para tratar la enfermedad. En el año 2025 se aprobaron varias terapias para el manejo de la esclerosis múltiple, como ofatumumab, como siponimod, ozanimod y ublituximab, que es un hermano también del rituximab y el ocrelizumab, ¿no? Entonces, vienen varias terapias ahora, incluso para estos 2-3 años, que tienen que ver con la modificación de células B y de algo que se llama microglia, que es a través de un inhibidor de glutin quinasa a nivel cerebral, que ya va a actuar específicamente en el cerebro tratando de frenar esta neurodegeneración. Y lo último que siempre he querido decir, ¿cuál es el papel de los pacientes? Ustedes saben que hay muchos factores de riesgo. El factor genético lo vamos a tener o no, pero el factor ambiental es el que tenemos que nosotros y nos corresponde a nosotros irlo modificando, ¿no? Si fumo, que es lo más difícil que puedo tratar con los pacientes de esclerosis múltiple, no debo de hacerlo, porque he explicado cientos de veces, la presencia solamente del tabaco hace que un paciente pueda tener hasta 4 lesiones nuevas en el cerebro anuales. Por lo tanto, es un factor que tenemos que retirar completamente desde el punto de vista de manejo del paciente. Y ustedes tienen que ser transmisores para que además los pacientes, a veces no hacen caso a los médicos, pero sí le hacen caso al médico de al lado, que es su amigo, y entonces a él sí le creen y de repente cuando yo les digo, repitamos muchas veces, tenemos que dejar de fumar, hay que dejar de hacerlo. El segundo es el factor alimentario. Ustedes saben que vivimos una situación de obesidad muy grave desde el punto de vista no solamente de adolescencia, sino en la etapa adulta. Entonces, tenemos que estar ya menos sedentarios y comenzar a hacer más actividad física y modificar estos factores dietéticos que permitan tener un mejor control de nuestra obesidad. El virus de Epstein-Barr es algo muy difícil de modificar, pero ya se vienen algunas vacunas para tratar algunas enfermedades que genera este virus y que puede ser como parte de la asociación a la enfermedad, aunque todavía no está completamente demostrado. Y eso que escuchábamos hoy, hay varios estudios, sobre todo americanos, que hablan que los pacientes que tienen actividades físicas cotidianas, incluso aquel paciente que está en la silla de ruedas, pero que está haciendo mancuerna o haciendo algún tipo de ejercicio que le permite hacer su actividad, hace que la enfermedad tenga peor empeoramiento desde el punto de vista clínico. Es decir, sí tenemos y sí nos corresponde, porque lo vemos, yo veo a muchas pacientes de esclerosis múltiple que se mantienen libres de enfermedad solamente por el hecho de mantenerse en actividad física. La fatiga, como escuchamos el día de hoy, mejora incluso con la actividad física. Entonces, no es un mecanismo de decir, es que estoy cansado, pues no voy a hacerlo, ¿no? Entonces, si queremos mejorar ese tipo de síntomas, la fatiga nos va a ayudar cuando hacemos actividad física. Y esto es lo que siempre les he dicho. El tratamiento temprano es lo que hace que el paciente no lleve a la discapacidad, porque lo primero, tenemos que evitar que no haya adherencia, es decir, logremos que el paciente sea un cumplidor con la terapia que estamos llevando. Esto disminuye la tasa de recaídas, disminuye la hospitalización y obviamente lo que no queremos es que haya progresión de la enfermedad, es decir, en otras palabras, que no tenga discapacidad. Y esto es que traigo un estudio finlandés, ya vemos que estamos en un tipo de seguridad social un poco de esos países. Allá en este tipo de países el diagnóstico de la enfermedad se hace entre 4 a 11 meses. Esto es muy importante porque, como hemos repetido aquí en México, todavía nos llegan los pacientes entre 3 o hasta 8 años. Entonces, hay pacientes que andan peregrinando de institutos, de médicos familiares, no consiguen los pases y de repente llegan
y nos dicen, doctor, es que tengo la enfermedad, pero nadie me quiere mandar a ningún lugar. Y esto es terrible porque obviamente, pues si yo ya sé que tengo que tratarlo lo más pronto posible, pues lo que quisiera es que esto cambiara, que yo pudiera darle en esa línea azul, mínimo en 11 meses, una terapia modificadora, si es que le hago el diagnóstico de la enfermedad. Y por eso estamos en el INS haciendo una campaña que ustedes ven en las redes sociales, ahí en el grupo de pacientes de la raza. Detención oportuna y tratamiento oportuno para detener la enfermedad. El caso de Yeira es una niña que empezó muy grave, tuvo una mielitis, la dejó encamada casi un año, un síndrome pancerebeloso, empezó a los 14 años de edad. Cuando la conocimos tenía una escala de 7, es decir, estaba en una silla de ruedas. Modificamos el tratamiento que le habían dado, que realmente en ese tiempo yo no sabía si era una forma remitente o una forma muy agresiva de la enfermedad o realmente era una forma progresiva, pero como en los pediátricos siempre son más agresivos, hay más inflamación, justo nos llegaba en ese momento natalizumab al instituto. Comenzamos a manejarla y de 7 fue bajando hasta el día de hoy, tiene una escala de 0. Ella está normal, ya terminó su carrera de psicóloga y ahora se casó y entonces ahora ya anda pensando también en tener descendencia, ¿no? Esto es lo bonito de la medicina, que yo siempre les digo, mientras podemos vigilar al paciente a lo largo de los años, nos da una gran satisfacción el deber cumplido con esta paciente. Ella nos apoya mucho en los videos, siempre sale ahí, por favor vayan al neurólogo, los síntomas más importantes son tales, y esto realmente es lo que siempre hemos querido en este tipo de grupos de apoyo, ¿no? Pues hay muchos cambios que se han dado en el diagnóstico, en el tratamiento, en el monitoreo, pero el problema aún no ha sido resuelto porque obviamente la progresión es lo que ahora estamos tratando de evitar, ¿no? El acceso al tratamiento y que los pacientes no pierdan, sobre todo, la atención en cualquier instituto que acudan, tienen que ir a su revisión continua, ¿no? Y para terminar, pues la esclerosis múltiple no es solo una enfermedad, es un proceso patológico que afecta al cerebro y la médula espinal, y si damos una terapia modificadora, también hay una corresponsabilidad del paciente de modificar sus factores de riesgo para impactar en la salud cerebral. Es decir, a todos, no solamente a los pacientes, sino hasta a los médicos, tenemos que impactar en nuestra salud cerebral. Siempre he dicho que pues, somos neurólogos y nos gusta ver nuestro órgano y obviamente este cerebro que tenemos, deberíamos también, incluso a mis residentes una vez les decía, quieren hacerse una resonancia para ver cómo están, de repente encontramos que van a hacer algo diferente con el tiempo y decían, no, porque no queremos saber qué tenemos en el cerebro algunos, pero otros, ya con el tiempo de los años, decimos, no, yo sí me quiero hacer algo porque quiero ver y prevenir, ¿no? De pronto una manchita blanca es vascular y quiero estudiarme a ver si ya no estoy haciendo algo diferente, porque ustedes saben que las manchas blancas, las más frecuentes, no son por esclerosis múltiple a la edad mía, ¿no? Sino por algo vascular como la hipertensión o la diabetes. Y entonces, ese mecanismo de protección de salud cerebral es para todos. El objetivo final es que todas las personas hagamos actividad física, cuidemos nuestra alimentación y sobre todo cuidemos nuestro cerebro. Hay que seguir leyendo, hay que hacer mucha actividad mental porque eso nos permite tener una salud cerebral. Muchísimas gracias.